Constitucionales, un programa auspiciado por la Asociación Argentina de Justicia Constitucional. Bienvenidos a Aires Constitucionales, espacio de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional bajo la presidencia del doctor Patricio Maraniello. Pueden seguir todas nuestras actividades en nuestra página, redes sociales, encontrar todos nuestros programas en nuestro canal oficial de YouTube y dirigirse directamente a nosotros, a nuestra dirección de mail. La Sala 1 de la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal revocó la decisión de primera instancia. Hizo lugar al amparo que fue interpuesto por el senador Luis Juez, que había solicitado la inoponibilidad de la partición del bloque del Frente de Todos para la integración del Consejo de la Magistratura de la Nación y la declaración de la nulidad absoluta de la designación de los senadores Claudio Martín Doñate y la senadora Anabel Fernández Sagasti para integrar el Consejo de la Magistratura por el periodo 2022-2026. Ahora vamos a una breve pausa y ya volvemos con más Aires Constitucionales. Aires Constitucionales, un programa auspiciado por la Asociación Argentina de Justicia Constitucional. Alfa 2000 Soluciones Informáticas, empresa líder en software para comercio exterior, presenta la firma digital para firmar todo tipo de documentación de una forma práctica y segura. Software a medida para todo tipo de operaciones. Comuníquese al 4345-5150. www.alfa2000.com.ar. Nosotros jamás a nuestro querido pueblo le fuimos con mentira. Porque no crean que los hospitales se pagaron con fondos de otros. La plata de los hospitales se pagó con fondos de ustedes, de los compañeros. La ahorramos moneda por moneda, ladrillo por ladrillo lo ponemos. Y las universidades también la hicimos con fondos nuestros. Nuestros chicos que empiecen desde el jardín. Y es obligatorio para nosotros, los peronistas, que terminan su estudio en la universidad, no se termina más en el secundario, porque pueden ir caminando y es gratis, la hemos construido con las manos nuestras, con la fuerza de ustedes, queridos compañeros, y no teníamos permiso, la hicimos igual. Es un orgullo para todos nosotros, queridos hermanos, tener nuestros hijos, nuestros nietos estudiando y preparándose para el futuro y que sean libres, que no sean utilizados por nadie. Quiero ayudar a la provincia y quiero ayudar al país. Quiero ayudar al nuevo ministro de Economía, Sergio Massa. Y un fuerte aplauso y vamos a darle fuerza para que si le va a él bien nos dirá mucho mejor a nosotros.
En Vicente López seguimos trabajando para estar cada día más seguros. Por eso, seguimos invirtiendo en tecnología al servicio de la seguridad, sumando nuevas cámaras, renovando los chalecos de nuestras fuerzas, invirtiendo en cámaras portables y en más puntos seguros. Vivamos Vicente López. Muy bien, y aquí seguimos en Aires Constitucionales hoy con nuestro invitado especial, el doctor Diego Isabela, que es director del Instituto de Derecho de Acceso a la Justicia de nuestra asociación. Es conjuez de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, profesor titular de Derecho Administrativo de la Universidad de San Isidro, de varias universidades, autor de destacadas obras y artículos del derecho. ¿Cómo estás, Diego? Bienvenido. Buenas tardes. Y buenos días. Muchas gracias por invitarme. Bueno, y además vamos a recordar que Diego es autor, entre otras obras, de Silencio Administrativo y Acceso a la Justicia, de la editorial Estrella. Excelente libro. Con una redacción absolutamente dinámica y atrapante. Cuando uno empieza a leerlo no puede dejar de leerlo, así que se aprende mucho además, así que es súper recomendable. Bueno, Diego, momentos que está viviendo la justicia, si los hay, ¿no? ¿Cómo podrías describirlo? La situación de la justicia actualmente. Actualmente. Bueno, hace poquito saqué un artículo en La Nación, hace pocos días, y lo titulé La justicia en jaque. Sí. Me parece que esa es la situación de la justicia actualmente, en términos generales, está en jaque. Por distintos aspectos, la justicia tiene un montón de dificultades, no tendríamos tiempo para abocarnos a cada una de ellas, pero creo que la principal y más difícil, la que la pone en jaque es la falta de la independencia, que está siendo atacada de alguna manera por distintos actores, ¿no? Sí, hay una visión por parte de la sociedad, además de un cuestionamiento que puede existir desde diversos sectores identificables, digamos. Hay un cuestionamiento en general de la independencia de la justicia. Esto, a tu entender, ¿a qué se debe? Porque es muy serio, digamos, cuestionar la independencia del Poder Judicial, porque es uno de los pilares fundamentales. Sí, claramente que habrá casos en los cuales haya jueces que no son independientes, pero creo que la gran mayoría sí lo son. Tenemos una buena justicia en términos generales, por supuesto que siempre hay excepciones, pero la sensación que hay, puede ser válida en algunos aspectos, el mal funcionamiento de la misma, la tardanza, eso es una cuestión que claramente sucede, es achacable a las personas que están delante de cada uno de los tribunales. Y en algunos casos sí, en algunos casos no. Es muy difícil dar una sola respuesta. Porque muchas veces es como, perdón que te interrumpa, que aquí vos sabés que también es un espacio que ocupan magistrados y magistradas, hacen referencia a la escasez de recursos, ¿no? De recursos humanos, de recursos en general. Entonces, esto, digamos, contribuye también a la lentitud en los procesos. Por supuesto. Desde ya que la justicia, primero, yo soy de la idea de que todos los funcionarios públicos tienen que ganar bien. Todos tienen que ganar bien. Las personas que no son funcionarios también tienen que tener trabajo. Pero yendo puntualmente a los funcionarios públicos y a los jueces, tienen que ganar bien. Porque la sociedad les exige ejemplos de trabajo, de dedicación, de compromiso. Y la gente va a buscar justicia. Y la gente cuando va a buscar justicia es porque tiene una situación de angustia que no la puede resolver de otro modo. La justicia está para darnos paz social, para resolver nuestros problemas como sociedad. Y la verdad que muchas veces encuentran justicia tarde. Es verdad, la justicia muchas veces llega tarde. Llega tarde por diversos motivos. Uno de ellos es la falta de recursos. Otros también son cuestiones procesales, que a veces los procesos dilatan demasiado los tiempos. Algunas instancias que quizás podemos decir que están de más. Me parece que es muy profundo la problemática. Sí. Se tiene que encarar con esa responsabilidad, pero es cierto que hay muchos jueces, yo diría la gran mayoría, comprometidos. Muchos funcionarios públicos judiciales comprometidos, me consta. Hemos tenido trato con ellos a través del instituto, sabemos de
de la labor que llevan adelante. Pero bueno, hay claramente una sensación, quizás a veces artificial, o creada por aquellos que quieren desnotar a la justicia en beneficio personal, a este ataque me refiero, que quizás generan esta sensación que la sociedad puede tener válidamente de la justicia en general. Pero me parece que es el poder más importante del Estado, Claro. que hay que valorarlo, que hay que cuidarlo y que hay que darle herramientas para que funcione adecuadamente, entre ellas los recursos humanos, el tema del expediente electrónico, las designaciones de los jueces tienen que ser más expeditas, las vacancias tienen que ser cubiertas en tiempo razonable, no podemos tener el nivel de vacancias que tenemos, 35% a nivel federal. Ahora vamos a entrar en esto, pero a mí me gustaría puntualizar, Diego, y creo que en esto vamos a coincidir, que, digamos, generalizar respecto de que toda la justicia no es independiente es demasiado. Me parece que es un equívoco. Es absolutamente, Es porque ahí falso. caen todos y de ninguna manera todos pueden estar involucrados en Por una supuesto. falta de independencia. Nunca está bien generalizar. No está bien generalizar, entonces ya de por sí estamos partiendo de una premisa que no puede ser verdadera. No, es falsa. Yo creo que no es así. De hecho, me parece que si alguien quiere crear esa sensación es para Sí. beneficio propio. Entonces, la justicia es independiente. Tenemos jueces probos, honestos, pero también habrá de los otros. Bueno, hay que encontrar esos casos, juzgarlos y, en todo Y que hay caso, miles, hacer los juris que correspondan. Sí, exactamente. Y además hay miles, ¿no?, que están dedicados a su labor. Como digo, nosotros por nuestra asociación estamos vinculados, y este es un espacio también, Sí. magistrados y magistradas que hacen honor a su función como tales. Y yo creo que es herir a una sociedad con una herida muy profunda, justamente dudando de la independencia del Poder Judicial. Hay muchas cosas que mejorar, obviamente que sí, que no depende solo de los jueces, habrá otras que serán personales y que cada uno deberá examinar, como en cualquier profesión en que puede mejorar. Pero digo, creo que en estos términos hay que ser muy cauteloso porque daña a la sociedad toda, el descreimiento en general, que muchas veces uno siente que se está fomentando o tildando, digamos, hacia nuestro Poder Judicial. Ahora sí, vos estabas refiriendo y además fuiste asesor en el Consejo de la Magistratura de la Nación, que recientemente... Sí, hasta hace poco en la vocalía del doctor Matterson, Carlos Matterson. Exacto, que ha sido invitado nuestro desde aquí. Sí, gran Le persona, mandamos- una gran sí, persona. Gran persona, gran profesional. Gran funcionario. Sí, así que le mandamos un gran abrazo desde aquí. Bueno, hablamos de las vacancias. Bueno, esto es una cuestión que puntualmente se lo hace responsable el Consejo de la Magistratura. Bueno, no es así. ver, Es parcial, la escuchamos. verdad. Cuando la verdad es parcial, hay cierta mentira detrás. El Consejo de la Magistratura es parte del problema, a mi criterio, a mi humilde entender. Expliquemos en general, a ver, porque no todos son magistrados, es decir, no todos son magistrados, Sí. no todos son entendidos en el tema, digamos, aunque a veces sean letrados, tampoco conocen el funcionamiento, digamos, de lo que es el Consejo de la Magistratura. Así que, ¿quién mejor que vos como para explicarlo en términos así claros? Yo lo que noto, para sacar un poco la cuestión formal de todo esto, es que el Consejo de la Magistratura, que es un órgano creado por la Constitución del año Claro, 24, yo le explico a las personas que no son colegas, Sí. está creada para, digamos, hacer la evaluación de los aspirantes a jueces, las designaciones no hace la designación propiamente dicha, sino que conforma las ternas Claro. para que después el Ejecutivo elija al juez y después el Senado dé el acuerdo. Es decir, que hay un complejo procedimiento de evaluación de las capacidades y los valores de cada de los aspirantes para designar a un juez, en este caso un juez federal. Es un proceso complejo que tiene imbrincada cuestiones también políticas, es decir, hay una composición política del Consejo de la Magistratura que puede estar bien o puede estar mal, Y que hay varios estamentos. pero la Constitución establece ese mecanismo. Vamos a explicar en qué estamentos están representados. Diego. Están los estamentos políticos, digamos, el Consejo está conformado por el representante del Ejecutivo, senadores, diputados, abogados,
de la matrícula federal y académicos también. Entonces, tiene una composición plural. Si vos me preguntás a mí si estoy de acuerdo con esa composición, quizás yo apuntaría una reforma de eso. Claro, porque lo que está en cuestionamiento... Pero habría que reformar la Constitución, porque es la Constitución la que manda, el artículo 114, sí, conforme a esta composición. Recordad que, bueno, el Consejo, ¿por qué entiendo que es parte del problema? Porque esta composición política ha llevado a que no se puedan lograr los acuerdos necesarios. El año pasado fue nefasta la posibilidad de acuerdos. En el Consejo estuvo virtualmente bloqueado. Recordás que también hubo una inconstitucionalidad declarada por la Corte. Sí, hay que hacer un poquito de historia en esto porque si puntualizamos así en forma salteada no nos van a... Porque realmente es complejo. O sea, ¿cómo estaba funcionando el Consejo previo al fallo de la Corte, que es el que pone en crisis toda la situación? A ver si claro, bueno, con anterioridad al fallo de la Corte, el Consejo fundamentalmente estaba compuesto por 13 miembros, en donde los abogados tenían una participación menos destacada, había menos participantes, menos miembros abogados. Entonces, en este fallo, que la Corte declara inconstitucional, dice que esa ley... declara inconstitucional la ley 26.080, que era la que establecía la que establecía esta situación, porque dice que viola el principio de equilibrio que establece la Constitución en la conformación de esos estamentos. De ese estamento. Claramente era inconstitucional la ley, por eso me pregunto a aquellos que se agarran la vestidura diciendo que el Poder Judicial no es independiente, ¿quieren que sea independiente el Poder Judicial? Porque son los mismos... el mismo Congreso fue el que dictó una ley inconstitucional marcando el desequilibrio en favor de la política. Entonces, me pregunto si aquellos que votaron esta ley querían un Consejo de la Magistratura independiente y por ende un Poder Judicial independiente. Entonces, para ser claros, me parece que ese fallo puso las cosas en su quicio. La Corte, como corresponde, al anular esa norma, le dio vida a la anterior norma derogada por esta última. Y eso está muy cuestionado. Sí, no, pero el cuestionamiento es incorrecto. ¿Cuál sería tu... Exacto. Porque la ley declarada inconstitucional exige como presupuesto que haya la ley anterior... Que estaba derogada. Si bien está derogada, pero sí, está derogada por una ley declarada inconstitucional. Sí. Entonces, la norma anterior tiene que recobrar vigencia necesariamente hasta que se dicte una nueva norma, porque si no entramos en una situación de vacío legal. ¿Cuál es la ley? Si no hay ley aplicable, porque la ley inconstitucional es inconstitucional, y no hay una ley anterior que, aunque esté de ahora, recobra vida, por lo menos provisional, estaríamos en una situación en la cual no habría ley que rija la composición del Consejo y el funcionamiento de sus estamentos. Sí. Entonces la Corte necesariamente y válidamente, al declarar inconstitucional, le hace recobrar vida a la ley derogada. Ahí dicen que había un cierto grado de intencionalidad, digo... lo que se dice, no es que yo lo comparta, lo estoy reproduciendo, que había una intencionalidad en el sentido de que el presidente de la Corte se pusiera en cabeza del Consejo de la Magistratura. Otros de los puntos cuestionados por los cuales se dice, bueno, que había una intencionalidad. ¿Vos qué respondes a eso? ¿Cuál es tu posición? ¿Cómo lo ves vos? Yo creo que eso es una falacia, es una mentira y es parte del relato. De instaurar que la Corte actuó mal. Y la Corte actuó bien. La Corte, a mi criterio personal, se puso los pantalones largos en esta situación, defendió la institucionalidad como correspondía frente al avasallamiento de esta ley, que lo único que quería es tener un consejo captado por la política, para nombrar jueces que respondan a la política. Aparte, ese fallo de la Corte puntualiza mucho, Diego, lo que vos estás diciendo, que con la ley que declaran inconstitucional se fortalecía un estamento en detrimento de los otros. Sí, por la Constitución fue sabia al definir el equilibrio. La composición tiene que ser plural para que las personas que salgan como candidatos a jueces sean justamente plurales y no respondan a determinado estamento, no sientan ninguna vinculación especial con un estamento en particular, ninguno, ni el de abogado ni ninguno. Entonces, lo cierto es que a la pregunta puntual de si el presidente de la Corte tenía que estar o no, es la consecuencia lógica, declara inconstitucional una ley en la cual él no estaba como cabeza del Consejo de la Magistratura y recobra vigencia esta ley que, por los motivos que dijimos, que sí ponía al presidente de la Corte en cabeza del Consejo de la Magistratura. Es una consecuencia razonable y natural de esa circunstancia. Y a mí me parece lo más propicio, porque en definitiva, qué mejor que el presidente de la Corte para darle una composición de seriedad, hablando de que es cabeza del Poder Judicial de la Nación y aparte el Consejo de la Magistratura ejerce la facultad de administrar
el Poder Judicial de la Nación. Me parece más que lógico que la presidencia de Consejo de la Magistratura deba estar encabezada por el primer presidente de la Corte. Me parece lógico y muy razonable. Sí. Ahora, después vino una serie de crisis que se fueron sucediendo que tiene que ver, bueno, mencionábamos justamente en la apertura, que vos habrás escuchado y razonado rápidamente con esa velocidad de razonamiento que te... El calor me tiene que te caracteriza. No creo que te tumbe nada. Digo, bueno, esto marca también una de las situaciones críticas por las cuales atravesó el Congreso, que tiene que ver justamente con la partición de un bloque y así la designación de los senadores, digamos, justamente por lo cual interpone el senador Luis Juez un amparo, ¿no es cierto? Y solicita la nulidad, o sea, que se declare inoponible, digamos, esa partición, así como también la designación de los senadores Doñate y la senadora Fernández Agasti. ¿Vos tenés una opinión formada respecto de esto? Por supuesto. Y que no pasa por las ideologías, quiero dejarlo claro, pasa por el respeto que tiene que haber con las instituciones. A mí me parece que fue una patraña lo que se hizo, fue una estafa institucional. La Corte lo dijo, además, no estoy diciendo nada nuevo. La Corte, ¿Pero la por primera qué? causa, ¿Por qué? Bueno, la primera causa fue una maniobra política para dividir un bloque y generar esta segunda minoría en violación a lo que la Corte claramente dijo en su fallo, que era un ardid tendiente a generar esta segunda minoría y ocupar un cargo extra, digamos, que no correspondía en el Consejo de la Magistratura. Lo dijo en el primer fallo. La segunda maniobra es igual, pasó lo mismo, es decir, llama la atención que quienes lo hicieron, propiciaron, sean tan ingenuos de hacer algo que la Corte ya había dicho que estaba mal. Era claramente que esto iba a terminar así. Cualquier persona que sensatamente sepa de derecho sabía que esto iba a terminar así, por lo cual también preocupa el nivel, digamos, de... ¿Cómo le puedo decir? No quiero decir una estupidez, pero digo, la verdad que cualquiera se puede dar cuenta de que si algo se hace mal, inicialmente la segunda maniobra tendría que haber tenido la misma consecuencia, que es lo que acaba de fallar la Cámara, que es la integración con el senador Juez en el Consejo de la Magistratura, que es lo que corresponde. Y bueno, me parece que esa es mi opinión formada, digamos. Me parece que fue lamentable lo que se hizo, me parece que se vulneran las instituciones, que se juega con el Consejo de la Magistratura, que como decíamos debe ser cuidado y resguardado. Me parece mejorado sin duda, tiene que mejorarse debe ser resguardado. Sí, digo, y esto le quiero aclarar a la audiencia que, bueno, el doctor Diego Isabela es director del Instituto de Derecho de Acceso a la Justicia, que lo caracteriza a este instituto la apertura hacia distintas opiniones. O sea, no quiere decir que Diego esté opinando en este sentido y que se estén, digamos, cerrando las puertas para opiniones contrarias. Estamos... Para nada. Mi grupo, si me permito interrumpirte. Primero que el Instituto, el doctor Mariano, nos da amplia libertad. Jamás de los jamases. Aunque podamos pensar distinto en algo, seguramente hubo ningún llamado, no puedes hablar de él. Total libertad, como me las da vos. Lo mismo pasa en nuestro grupo. Tenemos pluralidad de gente que piensa distinto y discutimos. La opinión que yo doy es personal. Sé que hay gente que piensa distinto, pero la verdad que creo que con la discusión yo también sé escuchar y muchas veces he tenido que darme cuenta que por ahí uno está equivocado. Que ese es el valor de la democracia, ¿no? De la posibilidad de discutir con el otro, escuchar al otro. Y cuando uno se equivoca, cambiar. Exactamente, y enriquecerse con con la mirada del otro, ¿no? Y además, bueno, en este programa caracteriza que son invitados calificados, es decir, opinan con fundamento. Por lo tanto, tanto de una posición como la otra siempre tienen, repito, la apertura de este programa. Diego, ya se nos está terminando el tiempo. Te doy la posibilidad como para dirigir un mensaje a la sociedad respecto del momento que estamos viviendo, que yo un poco te decía que realmente es un momento muy duro el que estamos atravesando. ¿Qué luz hay al final del camino, no? La Constitución es la luz al final del camino.
Tenemos que aferrarnos a la Constitución. Me parece que el mensaje es: no tengamos miedo en ponernos de acuerdo. Me parece que hay claramente la famosa grieta que sigue existiendo, hay que sabernos escuchar. Me parece que estas cosas que hemos dicho antes no generan el marco para poder dialogar. Es decir, tenemos que realmente entender que estamos todos en el mismo barco. La verdad que hubo una pandemia que se llevó a mucha gente por delante, y la verdad es que si no aprendimos de eso, me parece que estamos todos engañándonos. Un país mejor es no a que le va bien a uno mismo o al funcionario de turno. Si el país no está bien, no le va bien a nadie. Común, no podemos vivir en un país que hay gente que se muere de hambre, claro, que hay el delito común, que hay, que no es de este gobierno, es de muchos gobiernos. Y tenemos que ser honestos con nosotros mismos y modificar lo que haya que modificar. El Consejo de Magistratura, yo creo que requiere una reforma constitucional. Tenemos que, puntualmente, el Consejo hay que despolitizarlo. La nueva ley que se está trabajando, que esperemos que salga en el momento, tiene que tratar de debilitar la participación de la política en el Consejo de Magistratura lo más que se pueda, siempre y cuando no se rompa este equilibrio, porque la política responde a otros intereses. Entonces, el Consejo de Magistratura tiene que estar conformado por abogados independientes, jueces independientes, académicos independientes. Y no quiero decir, no puedo hablar en particular de nadie, pero digo, me parece que hay que reformar la Constitución y hacer un Consejo de Magistratura en donde la política no intervenga. Muy bien, Diego, muchísimas gracias por tu participación. Por supuesto que has invitado para un próximo programa y nosotros nos despedimos hasta nuestro próximo encuentro, como siempre, aquí en Metro. No olviden seguirnos en nuestra página www.ajc.com.ar.